la semiología cardíaca está muy vinculada a todo lo que es la semiología respiratoria. Va mucho de la mano, ¿ya? Así que una se va a vincular con la otra en las definiciones, en las patologías que vamos a ver a continuación. Incluye la anatomía del corazón y los grandes vasos. Recuerden que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, ¿ya? O corazón derecho y corazón izquierdo, ¿ya? Sangre venosa, sangre arterial. Los grandes vasos tenemos las arterias, la aorta, callado de la aorta, aorta torácica, abdominal, se divide en inguinal, femoral, tibial, etc. Y lo mismo con las venas. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Solo para esta lección, hemos sacado de varias fuentes bibliográficas, también del Chamorro, que es un libro de semiología muy bueno, aparte del Sulor. ¿Ya? Y dentro de solo lo que es la semiología cardíaca, tenemos muchos síntomas que puede el paciente manifestar e indicar que algún problema cardíaco se está desencadenando, que tiene un problema en el corazón. Pero muchas veces puede no significar eso, ¿no? Entonces, tener algunas herramientas para saber cuándo uno depende de un problema cardiovascular es importante. Por ejemplo, las palpitaciones. ¿Qué tienen ustedes por palpitaciones? ¿Han sentido alguna vez palpitaciones? Cuando están agitados. Pero cuando estás agitado respiras rápido. Pero ¿cómo sientes la palpitación? Quiero que me digan, ¿qué han experimentado? ¿Ah? Ya, sientes como un latido acá. Ya. Sientes que tu pulso está fuerte, ¿verdad? Ya. En realidad las palpitaciones se sienten acá, en el pecho. Ahí se sienten las palpitaciones. Cuando una persona dice, ¿no? Es que siento que me late fuerte el corazón. Y en realidad tú agarras su pecho y empiezas a sentir el latido fuerte. Pum, 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 pum. ¿No? Esos son palpitaciones. ¿Ya? Las palpitaciones no son lo que ustedes se pueden palpar en el cuello, o palpitaciones a veces cuando ustedes están muy estresados y sienten que el párpado se les mueve, o que la cara se les mueve. Me está palpitando la cara, dicen. Esas no son palpitaciones, esas son fasciculaciones. Más no palpitaciones. Palpitaciones solo tiene que ver con el corazón. Y puede estar indicando una palpitación, un problema de arritmia cardíaca. ¿Ya? Recuerden que la arritmia se puede dividir en taquiarritmia o bradiarritmia. Taquiarritmia es una frecuencia cardíaca elevada. Ya sabemos que la frecuencia cardíaca normal es hasta 100. Pues unas palpitaciones pueden manifestarse como una frecuencia cardíaca mayor a ese rango, 160 o 130. Pero también puede haber unas palpitaciones con frecuencias cardíacas bajas. Dolor torácico, muy típico, ¿eh? Pero el dolor torácico no solamente puede ser del corazón. En la caja torácica, que la vamos a ver ya en semiología pulmonar, ¿qué hay? Lo acabo de decir, pulmones. Hay corazón, ¿no? Hay glándula que se llama el timo, ¿no? En la caja torácica hay músculo, hay nervio, hay un montón de cosas en la caja torácica. Entonces el dolor torácico es muy amplio. Pero tienen que saber que el dolor torácico en gran porcentaje está dado por un problema cardiovascular. Bueno, y el síncope. ¿Qué es síncope? Ahí se repetió dos veces el dolor torácico. ¿Qué es síncope? ¿Alguien me puede decir qué es síncope?
pérdida de la conciencia. Ya. Alteración de la conciencia. ¿Qué más? Creo que los que han ido a la clase práctica supieron, ¿no? Cuando se desmaya, ya, o sea, perdió la conciencia y se desmayó. Cuando se desmaya, ya. Bueno, el síncope es la pérdida postural y de conciencia de una persona. Postural y de conciencia, porque puedes estar sentado y perder la conciencia, ¿no? Y tener una crisis de epilepsia, una parcial compleja, etcétera, una de esas, ¿no? Pero en cambio el síncope pierdes fuerza, pierdes todo y te caes. Eso es un síncope. Y la primera causa del síncope no es un problema de dolor, la primera causa del síncope es un problema cardíaco, ¿no? Y que puede ser eléctrico, no tanto infarto, sino un problema eléctrico. ¿Qué quiere decir? Siguiente diapositiva. Este es el corazón, ¿ya? Este es el lado derecho. Tiene su aurículo y el ventrículo derecho. Y el lado izquierdo tiene su aurículo y el ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? El ventrículo derecho es más delgadito y el músculo del ventrículo izquierdo es más grueso. ¿Por qué será? ¿Cuál es parte de la circulación? Derecho. ¿A dónde manda sangre? A los pulmones. ¿Para qué? Para oxigenar. Para oxigenar. Y es la única arteria que lleva sangre venosa, ¿no? El ventrículo derecho sale una arteria que lleva sangre venosa a los pulmones. Y las venas pulmonares llevan, una vez que se han oxigenado el pulmón, llevan esa sangre ¿a dónde? Al aurículo izquierdo. Al aurículo izquierdo. Pero, ¿quién hace todo ese movimiento? Los músculos del corazón. ¿Y los músculos del corazón cómo se mueven? ¿Por qué se mueven? Por cargas. Ya, por canales de calcio, la miosina, la actina, ya. Pero todo eso es ¿qué? Es un circuito eléctrico, ¿no? Se mueve solo, ¿no? O ustedes mandan, ¿no? ¿Cómo se llama este sistema nervioso? Autónomo, ¿no? Ustedes no pueden controlar cuánto va a latir su corazón por minuto, como tampoco pueden controlar el peristaltismo de sus intestinos, ¿no? Entonces, el músculo tiene una inervación en donde empieza en un seno. Ya, seno auricular. De ahí parte todo, desencadena toda una descarga de energía que pasan a través de fibras y van a hacer las contracciones, tanto de la aurícula, luego del ventrículo, de ambos. Cuando una de estas fibras se altera, empieza a haber una arritmia, o empieza a haber un bloqueo, ¿ya? La arritmia, como hemos visto, es un aumento de la frecuencia o una disminución de la frecuencia, pero el bloqueo es una alteración en el orden del ritmo. ¿Cómo debe latir el corazón? Pum, 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 pum. Así late el corazón. Cuando ustedes van y ponen el estetoscopio del paciente, late así. Una taquiarritmia, ¿ya? Una taquiarritmia, el corazón va a latir pum, 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 ¿no? Va a latir más rápido. Pero ¿qué notan en lo que yo hago? En los ruidos que yo hago, ese ruido es rítmico, ¿verdad? O sea, tiene una contracción, tiene una diástole donde se llena el corazón y vuelve a contraerse. Pero en los bloqueos o en las taquicardias ventriculares o las fibrilaciones auriculares, que ya después vamos a ver, no existe ese ritmo. Hay pum 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 pum, ¿no? Desordenado.
¿Entienden, no? Y los bloqueos son más lentos. Los bloqueos son pum, 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 pum. Hay un periodo donde el corazón no llega a hacer una contracción adecuada. Esos son bloqueos. Entonces, el corazón está lleno de nervios del seno, aurículo ventricular, de las arenas de aquí, las fibras de y todo eso, que van a hacer que el corazón tenga un ritmo adecuado. Siguiente. Bueno, palpitaciones. Las palpitaciones pueden ser una gana de esfuerzo, fisiológicas, ¿ya? De sobrecarga de volumen, de estado circulatorio superviviente. ¿No hay más? Ya, estas son las palpitaciones de esfuerzo. O sea, cuando ustedes están, o cuando el corazón lo llevan a un extremo, fisiológicamente hablando, primero, la principal actividad física. Nosotros hemos visto que dentro de las emociones o el estrés también puede influir en el latido cardíaco, puede afectar el sistema nervioso autónomo. Sobrecarga de volumen también, ¿ya? La sobrecarga de volumen, cuando tenemos alguna alteración, primero dentro de los órganos que también pueden manejar volumen, riñón, hígado, etc., el corazón va a tener más trabajo para hacer y eso también puede provocar palpitaciones. Y estados circulatorios hiperkinéticos. Esos estados circulatorios hiperkinéticos se refieren a un paciente cuando está en estado de shock o también cuando tienen algún problema neurológico, ¿no? Cuando están en constante movimiento y no dejan de moverse siempre, ¿no? ¿Han escuchado de la Corea de Huntington? ¿No? O a veces inclusive hasta de Parkinson. Son pacientes que están en constante movimiento. Ya estamos en movimiento al reposo, en Parkinson. Cuando caminan dejan de temblar. O cuando se mueven hasta raro dejan de temblar. Pero cuando están en reposo empiezan a temblar. Y la Corea de Huntington son pacientes que tienen un problema neurológico, cada vez están haciendo eso. Tienen movimientos así. ¿Ya? Entonces, están en constante movimiento. Bien. Palpitaciones en reposo, aisladas, extrasístoles aisladas y en serie. Ahí. En reposo sí tenemos un problema. Ya no es un esfuerzo como problemas emocionales o un estado físico extremo, sino las aisladas, tenemos extrasístoles aisladas. ¿Qué quiere decir? Que el corazón generalmente tiene un ritmo normal, pum, pum, pum. Pero en algún momento de ese minuto donde tú estás escuchando la frecuencia cardíaca, el corazón hace una contracción más. Pum, 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 y sigue. No. Cuando el corazón hace esa extrasístole y la ponen aislada porque no aparece siempre, aparece muy de vez en cuando, ¿ya? Tú ahí puedes percibir alguna palpitación. Pero doctor, entonces, ¿cómo voy a yo auscultar una extrasístole aislada? Si es aislada, si usted me dice que aparece una vez por semana, no pasa así, puede aparecer que 1 o 2 veces al día. Cuando un paciente empieza a tener palpitaciones, le tiene que hacer un estudio que se llama Holter. Ese estudio Holter es un aparato que se le pone en el pecho, lo mandan a su casa 24 o 48 horas, ¿ya? Y sale un mapeo del electrocardiograma y ahí tú puedes ver si el paciente tiene o no algunas extrasístoles. Las extrasístoles aisladas generalmente no te dan mayor cosa, simplemente sientes la palpitación, pero puedes hacer tus actividades normales, inclusive hasta actividad física, y no pasa nada. Bueno, y en serie, esta sí, pongan la otra, pueden ser regulares e irregulares. Dentro de las regulares tenemos la taquicardia paroxística, el flúter, el bigeminismo, la neurosis de ansiedad, estados hipertensos que ya conversamos, y bueno, y algunas misceláneas que son las drogas, el alcohol, el esteroidositoma, bueno, y la hipoglucemia que también te puede causar esas taquicardias, etc. Y las irregulares, que es las que acabo de mencionar, la fibrilación auricular paroxística, el flútero
irregular en las extrasístoles polifocales. Ya, ese es un problema cardiológico per se, de especialidad. Inclusive existe la tormenta eléctrica, que el corazón tiene muchos focos de donde manda impulsos eléctricos y es un desastre. Ahí hay que llevarlo con un electrofisiólogo, un cardiólogo que ha hecho electrofisiología y creo que les quema algunos nervios del corazón para que ya no se. Pero bueno, esos son parámetros que ustedes los deben de saber. Esto de acá, la verdad que no les voy a contar en el examen, tenemos todo esto, no es una especialidad. Siguiente. Esto sí, dolor torácico. El dolor torácico puede ser un dolor anginoso y un dolor no anginoso. ¿Qué tiene por angina? Ya, pero que si te da un billete, es una angina. Se quedó del pecho. ¿Qué característica tiene el dolor anginoso? Un dolor más que punzante, es un dolor quemante. ¿Alguien ha tenido gastritis? Imagínense, pero más arriba. ¿Ya? O sea, el dolor anginoso es un dolor, se le dice, precordial. Un dolor precordial no es en el centro del tórax, un dolor precordial es en la posición donde está el corazón. Ahí. Entonces, que como que es un dolor que entre que me quema y entre que me aprieta. Ese es un dolor precordial. Aquella persona que te dice, me duele el pecho, me duele acá, como una aguja que me punza, eso es un dolor precordial. Ah, ya señora, ¿qué más? Y sigues haciendo la anamnesis, pero ya de antemano tú en tu cabeza no, ese dolor probablemente no sea cardíaco, ese dolor puede ser de pulmón, ese dolor puede ser del hueso, o quién sabe, ¿no? La señora está muy ansiosa, le ha dado su estrés, pero no es un dolor anginoso. Todo aquel que esté relacionado con el músculo cardíaco, eso es un dolor anginoso. Ahora, la angina puede ser estable o puede ser inestable. ¿Quién ya tiene una angina estable? ¿Se controla el dolor? Una angina estable es aquella que aparece solo cuando haces grandes esfuerzos o actividades exageradas. Por ejemplo, no sé, yo que vengo tarde a la clase y subo 3 pisos, perdón, ¿no? Y llego acá a un andar relativamente moderado, avanzado, así apurado, y llego acá y empiezo a doler. Esta es una angina estable porque solamente se me presenta cuando hago un sobreesfuerzo normal, ¿ya? Algo debo tener, pero no se me presenta así. Y la angina inestable, yo estoy escribiendo, o alguien ya me está hablando, ¿sabes qué hay que hacer esto? ¿Tienes dedos en mi mano? Esa es una angina inestable. Inclusive la angina inestable puede hacer que nuevas enzimas cardíacas que simulen un infarto. Eso se llama troponinas. ¿Ya? Siguiente. Regresa al anterior. Más o menos, una angina inestable se asemeja mucho a un infarto agudo de miocardio. Podría asemejarse. Y ahí es donde un profesional de la salud especializado, en este caso el cardiólogo, tiene que definir si es o no un infarto, ¿no? O es una angina inestable y cómo la va a tratar. Pero estas son las partes donde irradia una angina inestable: cuello, hombro y brazo izquierdo. Generalmente, brazo izquierdo. Siguiente. Ya, y también tenemos el dolor torácico o dolor de origen cardíaco. Este sí es netamente cardíaco. Isquémicas, ¿ya? Y no isquémicas. Isquémicas, aterosclerosis coronaria, ¿ya? Tenemos los espasmos, embolias coronarias, la estenosis aórtica o subaórtica y la insuficiencia aórtica. Esas son las isquémicas. Y saben qué es la aterosclerosis, ¿no? ¿No? Ahora vamos a ver. Y las no isquémicas, ¿ya? Quiere decir, ¿qué es isquemia en realidad? ¿Alguien sabe qué es isquemia? Para que más o menos vayamos entendiendo, ¿no? Isquemia, ¿no?
Ya. ¿Y por qué no ausencia de flujo sanguíneo? ¿Qué diferencia hay entre isquemia y infarto? Es lo que dijo su compañera, reducción del flujo sanguíneo. Cuando ya el músculo cardíaco no le llega nada de sangre, y es un infarto agudo, ya se necrosa ese pedazo de corazón. En cambio, la isquemia todavía es, le llega un poquito de sangre, mínimamente, pero le llega, y hay dolor. Las no isquémicas tenemos los aneurismas disecantes de la aorta, la pericarditis, el prolapso mitral, ruptura de las cuerdas venosas y ruptura del seno dorsal. Está en el siguiente. Acá podemos ver las isquémicas. La primera es la aterosclerosis. Ven ahí la placa de ateroma que está obstaculizando el flujo de sangre, ¿ya? Y bueno, ya la fisiología del infarto se sabe. ¿Qué pasa? Este es un émbolo donde va a tapar un pedazo o lo que queda de luz de ese vaso con una placa de ateroma. Acá podríamos ver una válvula normal y una válvula enferma, que puede ser una insuficiencia o una estenosis de una válvula. Eso puede provocar también falta de ingreso para la isquemia. Válvula normal, válvula enferma cerrada, miren, pero tiene algunas aberturas, y las válvulas enfermas abiertas, y esta está recontra abierta. Estas dos se tienen que operar. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una estenosis y una insuficiencia de válvulas? ¿No? Retrocede más. Ya, a ver, no. Estos pedacitos que ustedes ven acá se llaman válvulas. ¿Ya? Mitral. ¿Ya? Estas válvulas se le llama válvulas porque se cierran y se abren, se cierran y se abren, se cierran y se abren. Cuando le llega sangre, ¿ya? Cuando le llega sangre a la aurícula, esta válvula está cerrada, ¿ya? Está cerrada, y empieza la diástole de la aurícula, se llena de sangre, y cuando ya está despolarizándose, aprieta. Cuando aprieta, la válvula se abre y toda la sangre de la aurícula pasa al ventrículo. Y lo mismo sucede en el ventrículo. Pero ¿qué pasa cuando esa válvula no se abre bien? Se queda rígida, se queda tiesa, así, no se mueve. Eso se llama estenosis. ¿Ya? Eso se llama estenosis. Por más que el corazón empiece a hacer una fuerza para la contracción, la válvula se queda, no se abre totalmente, se queda así. Y pasa poco flujo de sangre. ¿Y qué pasa? La sangre se va a quedar en la aurícula se va a dilatar y va a empezar todo un problema, no solamente del corazón, sino también del pulmón, etc. Eso es una estenosis. ¿Y qué es una insuficiencia? Cuando la aurícula hace su contracción, se supone que ¿qué se va a llenar? Cuando la aurícula hace su contracción, ¿qué se llena? El ventrículo, ¿verdad? Ya. Y cuando se llena el ventrículo, se supone que estas válvulas, esto se tiene que hinchar, esta válvula se cierra, ¿ya? Se llega a hinchar y luego cuando hace la contracción se abre otra válvula que va a la aorta. Pero ¿qué pasa cuando hay una insuficiencia de la válvula aurículo-ventricular? Esa válvula no se llega a quedar cerrada, se abre, entonces la sangre del ventrículo regresa a la aurícula, ¿ya? Regresa, no se queda rígida, se queda así toda flácida, ¿ya? No tiene esa tonificación que se necesita para que se quede rígido cuando tenga que quedarse y se abra cuando tenga que abrirse. Entonces la insuficiencia es cuando plum se deja abrir. En cambio ya el ventrículo no tiene una fracción de eyección adecuada, sino está disminuida o venida menos, porque parte de esa sangre ya no se va a la aorta y al cuerpo, sino se regresa a la aurícula. Esa es una insuficiencia mitral. Puede suceder en esa válvula auriculoventricular, puede suceder en la válvula aórtica, lo mismo en el corazón derecho.
Y estas son las no isquémicas, ¿no? Esta es un aneurisma. Vean ustedes, estas son causas de muertes casi instantáneas, porque los aneurismas, si se rompen, es una muerte segura. Es un desangrado brutal, tal, que nadie lo para. ¿Ya? Y es muy raro poder diagnosticar un aneurisma de aorta abdominal. El único método es la tomografía, ¿no? Y ahí se ve una dilatación, pero hacerte una tomografía como método de screening para ver si tienes una aorta abdominal no te la van a hacer, ¿no? Pero existe, está ahí, lo reporta la casuística, una dilatación de la arteria que cuando se rompe, pues hay un sangrado posible. Al costado derecho tenemos el corazón, y el corazón tiene una pleura, ¿no? Una pequeña antenita que recubre el corazón. Esta pequeña antenita se llama pericardio, ¿ya? Y ese pericardio también se puede inflamar, ¿ya? Y ahí se llama pericarditis y puede producir dolor en el pecho, pero no necesariamente por el músculo, sino por esa antenita que cubre el corazón. Y también se puede llenar de líquido, ¿ya? También se puede, así como el pulmón, un derrame pericárdico. Es un derrame pericárdico, por muchos motivos. Y al costadito derecho ustedes ven acá como unas telarañas. Esas son las cuerdas venenosas, ¿ya? Y que están soportando y dándole soporte a las válvulas, ¿no? Le están dando su tonicidad a las válvulas. Y ahí hay una que está rota. Válvula mitral normal, válvula mitral derecha. Está enfermo. Estas son las válvulas. Siguiente. Bueno, el dolor de origen no cardíaco también existe en personas con sincronización. Y eso es típico, ¿ah? En la emergencia, en la consulta, vienen pacientes con dolor de tórax. Dice, ¿qué? Doctor, me duele. De hecho, yo quiero que me haga un descarte de algún problema cardíaco. Entonces ahí ya uno entra a tallar otras cosas, ¿no? Es una paciente que se queja de dolor torácico, y es gordita o gordito, y ya tiene una edad más o menos entre los 35 hacia arriba, sedentario, y que su mamá o su papá le ha dado infarto, pues estudienlo, ¿no? Pero si es una paciente joven, hombre o mujer, no lo vayan a tomar a mal, pero generalmente es mujer, que se queja de que, y ¿saben qué? Es la casuística que se ve mucho en consulta externa, son las pacientes mujeres docentes. ¿Hay algún problema en la docencia? Y ahora sí lo estoy experimentando para la próxima. Pero hay un problema en la docencia donde hay mucha carga laboral. Los pacientes van con muchos síntomas psicosomáticos: dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de espalda, y también dolor de pecho. Pero es un dolor de pecho que no es de origen cardíaco, sino es un dolor de pecho por tiene. Y el dolor torácico, ¿no? Dolor de origen cardíaco, también tenemos dos parietales, se refiere a la caja torácica, que puede ser costocondritis, neuralgia intercostal y fracturas costales. La costocondritis, ¿ya? O la osteocondritis también, es la inflamación que hay en la unión del cartílago con el hueso. Me duele, doctor, si le pienso que estoy dando el corazón. Voy y le toco el tórax. Le aprieto, doctor, me duele. O sea, si tienes algo en el corazón, no te va a doler. Cuando ya se queja, eso es una enfermedad. Eso no es nada. Este dolor típico a la palpación del tórax anterior es una enfermedad. La neuralgia intercostal, ahora les voy a mostrar qué es, y la fractura costal, obviamente es una fractura, ¿no? La fractura le va a doler a la fractura de acá, a recibir un golpe, se cayó de las escaleras, etc. Así. El dolor costal, entre costilla y costilla pasa el PAN, que es el paquete vasculo nervioso. Es muy inervado, ¿no? Las costillas es uno de los órganos que tienen muchos nervios. Por eso que cuando practican el box, un golpe nomás de la costilla, plum, la racha y dan el otro.
puede pasar. Pero este es un dolor neural. ¿Y esto por qué es? Bien. El herpes zóster o culebrilla, así se le llama culebrilla, sigue el trayecto del nervio. Entonces, como el nervio de la caja torácica viene desde la columna hacia adelante, el nervio, la culebrilla se esconde, el herpes zóster se esconde en los nervios, y cuando aparece en esa ruta, en ese circuito, ¿no? Al lado en esa radiografía, pues tenemos, miren, una fractura anterior del tórax, la roca se costilla. Y lo que se va a ver es eso, una quimosis, una pequeña de trauma. Entonces ustedes pueden ver un paciente, si le duele el tórax, si tiene esto, no es un dolor cardíaco, ¿no? Inclusive yo les digo, vienen abuelitas con diabetes, hipertensión, el doctor me dice que muchas te asustas porque tiene todas las de tener un infarto, todas las vidas, ¿no? La edad, la comorbilidad. Le haces un electro, todo está bien. Inclusive te asustas, ya lo derivas a emergencia para que le pidan troponina. Y el de la emergencia se enoja contigo, que me estás mandando tonterías, todo bien. A los 2 o 3 días aparece una visita. Luego otra, en racimo, herpes, herpes. Ya ha pasado. Así. Luego también hay dolor torácico de origen que no es, pues, ni siquiera están dentro de la caja torácica. En el esófago puede haber acalacias en el esófago, puede estar el esófago dilatado. La vesícula biliar, que puede dar un dolor torácico, sí, porque es un dolor en realidad de un dolor reflejo. La pancreatitis también te puede dar eso. Así es. Y por último, el dolor de causas pulmonares, ¿no? La pleuresía o inflamación de la pleura y la neumonía. La neumonía también te da dolor torácico. Neumotórax espontáneo, ¿saben qué es el neumotórax espontáneo? ¿No? Es cuando se revienta un cúmulo de alvéolos, ¿no? Y uno cuando respira el aire va inflando el tórax. Generalmente cuando hay bulas, pueden haber bulas sin explicación o pueden haber bulas cuando has tenido tuberculosis y se forma una cavidad y a veces como un quiste. Se rompe ese quiste y se llena de aire. Eso es neumotórax. Aire fuera del parénquima pulmonar. ¿Ya? Y tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo, ya sabemos, pacientes que tienen problemas en la coagulación o venosos, se forma un coágulo en los miembros inferiores o en cualquier otro lado del cuerpo, se sueltan y se van al pulmón. Y causa una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente está agitado. Le tomas una radiografía y se puede ver inclusive tan igual como una neumonía. Pero hay dolor. La siguiente. Ahí pueden ver, miren, cómo son unos alvéolos normales y unos alvéolos con pus, ¿no? ¿Y cómo se ve la radiografía? Como esa mancha, ¿no? Un pulmón normal se ve así, ¿no? No negro, pero sí translúcido, radiolucente, ¿no? Y acá, en esta otra imagen, se ve el pulmón que está más chiquito que este, porque acá ha entrado aire. Acá ha entrado aire. Entonces, en una radiografía, si ustedes se fijan, se ve el pulmón con trazos de parénquima, pero acá se ve negro, ¿no? Entonces, si comparan este lado con este lado, ven diferencia, ¿no? Acá está mucho más radiolúcido, o sea, más penetrante, se ve negro. Acá no hay pulmón, pero el pulmón se ha encogido, está acá recogido. Acá está recogido el pulmón, se ha hecho un muñón, ¿no? ¿Qué hacer para eso? Agarras un tubo de drenaje torácico. Viene el cirujano, o el intensivista también lo hace. Hace un pequeño corte en la costilla, mete un tubo y lo pone a una botella con agua. El paciente, y poco a poco eso se va a ir descubriendo. Hasta que se restaura. Tiene que hacer ejercicio respiratorio, soplar. Sopla y sopla. La siguiente. Y bueno, el tromboembolismo pulmonar es un pedazo de tronco que se ha ido a un segmento o a un lóbulo del pulmón y lo tapa, daña todo ese lóbulo, dependiendo de qué
está siendo irrigada, ¿no? Y parece como si fuera una neumonía. Así es. Ya. Hasta ahí, con la parte izquierda. Esto de los pulsos es un poco tedioso porque hay muchos tipos de pulsos. Vamos a mencionar los principales. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que para esto de los pulsos hay que tener un entrenamiento constante verificando qué tipo de pulso puede palpar. Miren, les digo, inclusive yo hasta ahora no he podido palpar todos los tipos de pulsos que hay. Tienen que saber que existen esos tipos de pulsos, pero con que sepamos muy bien cómo tomarlos, en qué lugar tomarlos, ¿ya? Y cuando sentir que no está bien un pulso, eso, escucha, con eso hasta médicos no saben eso. De verdad, no lo saben. Y ustedes se pueden dar cuenta, simplemente, hasta inclusive sin palpar el pulso, tomando nomás la presión arterial, se pueden dar cuenta de que su corazón no está bien. Y el pulso va a ser un arma para que tú puedas verificar que hay algo mal en el corazón, en el sistema cardíaco. A ver, pasa a la siguiente. Evalúa ritmo, frecuencia, fuerza e igualdad de pulsos. O sea, tiene que ser igual tanto en el miembro derecho que vaya a examinar superior e inferior y en la parte izquierda. Los lugares donde se pueden palpar los pulsos principalmente son: ¿dónde es radial? Inguinal. Bueno, ya. Carotidio. Perio. ¿Dónde se ve? Ah. Tibial posterior, la verdad que nunca he tocado el pulso tibial posterior. Pero el propínteo sí. ¿Dónde es el propínteo? ¿Dónde? ¿Ah? En el muslo. Este es el muslo. ¿Dónde es el propínteo? ¿Acá? ¿Dónde es? ¿Dónde digo? Popliteo. ¿No? Detrás de la rodilla. Acá. Ahí es el popliteo. Ustedes al paciente parado, lo hacen ustedes sentados, ¿no? El paciente parado y empiezan a palpar. Así le tienen que dar. O echado. Y es bien notorio el pulso popliteo, ¿ah? Femoral, más abajo del inguinal. La humeral, les he hecho palpar yo a los que han ido a prácticas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué les he hecho palpar? Cuando tienen que tomar la presión, ¿no? Les he hecho tocar ahí el pulso, en algunos es bien notorio el pulso, también en otros a veces es muy difícil, porque los pacientes también tienen a veces panículo de pulso. Temporal, acá, ¿sí? Acá. Y bueno, a ver, y puede haber taquicimia o bradicimia. Se pregunta de examen. Taquicimia, pulso acelerado, bradicimia, pulso bajo. Así es. Pulso perio, ahí está el popliteo, el carotidio, que usamos mucho cuando vamos a hacer un RCP con los pacientes inconscientes, el radial o este de acá es el numeral. Y el inguinal, ¿no? El inguinal se palpa, generalmente yo palpo bastante inguinal cuando tenemos que sacar sangre. A veces te sacan sangre arterial de la radial y no hay, de la humeral y no sale, te vas al inguinal, ¿no? Con el riesgo de que como es una arteria gruesa y grande, a veces si la chapas mal o la pinchas mucho, te hace un hematoma. Bueno, tienes que estar ahí impresionante. La siguiente. Y esta es la semiología cardiovascular del pulso. El pulso parvo y tardío, perdón. Que generalmente es de una estenosis valvular aórtica, tienen el pulso filiforme, que es rápido pero débil. Generalmente eso sucede cuando uno está en shock, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente que el shock es la falta de oxigenación, por lo tanto estás chocado porque estás perdiendo sangre o porque tienes una infección muy severa en tu corazón, como debe de latir, por lo tanto late más rápido pero no con mucha fuerza y tu pulso también va a estar. El pulso hipocinético, el hipocinético es cuando casi para
parecido a esto porque tienes una fracción. FEI significa fracción de inyección del ventrículo izquierdo. O sea que el ventrículo izquierdo no te está botando la sangre que debería botar. Generalmente se considera normal más del 45%. Así lo hacen los ecocardiólogos. Pues menos del 45% ya tienes una insuficiencia cardíaca, porque no estás botando, tu fracción de inyección del ventrículo izquierdo no es adecuada. Y el pulso es hipocinético de élite. El pulso saltón y magno es una insuficiencia de la válvula aórtica, un conducto arterioso persistente. Un conducto arterioso persistente es una malformación neurológica, donde se va a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial, justo ahí en las aurículas. ¿Ya? El pulso hiperkinético, insuficiencia de la válvula aórtica, conducto arterioso persistente también, miocardiopatía hipertrófica con estenosis del tracto de salida y insuficiencia de la válvula mitral. El pulso experience, que son dos ondas positivas durante la sístole, o sea, el corazón hace una sístole y tú estás palpando la radial y escuchas o sientes dos amplitudes, pum pum. Ese es un pulso dice miocardiopatía hipertrófica con estenosis del tracto de salida. Y bueno, esto es para conocimiento. Pulso dícrono, el pulso paradójico, el pulso alternante, el pulso discriminado, el déficit de pulso, y diferencia de la amplitud del pulso de las arterias simétricas. Como pueden ver, son varios tipos de pulso. Entonces, como que ustedes sepan palpar dónde palpar el pulso, cómo palparlo, con eso más que suficiente. Cuando ustedes tomen el pulso y ven que algo está mal, o que no le pueden palpar bien el pulso, lo que ustedes tienen que hacer es ponerse un estetoscopio, ponerlo en la caja torácica, en la zona del corazón, que se llama la zona precordial, y mientras escuchan el latido, ustedes debe ser igual a la del pulso. Un latido, un pulso, un latido. Cuando eso no coincide, ahí hay una alteración. Y bueno, así es todo. Esta clase cardiovascular es amplia, ha sido concisa. Cuando veamos la parte del tórax, vamos a ampliar un poco más. Recuerden que ahora tenemos cardio